¿Qué tal? ¿Cómo estáis, prestosos? Yo estoy encantadísima de la vida hoy aquí en Cadavedo, en la comarca vaqueira. Estamos en un hotel muy especial porque tiene una parte que es del siglo XVIII, pero detrás de mí una torre medieval. Estamos en el pueblo, en concreto Villa de Moros, y esta es la torre Villa de Moros que hoy os vamos a dar a conocer. El hotel se compone de dos partes, lo que es la casona, la casa del siglo XVIII, y la torre de la que os vamos a hablar. En la casona se exhibe el escudo de la familia, una familia ya que procede desde el siglo VIII, del siglo IX, y que en este caso, en el siglo XVIII, su escudo tiene un lema muy emblemático y muy significativo que el propietario de este hotel nos va a descifrar. La torre que tenemos aquí detrás tiene una altura de unos 14 metros, sin contar con el techo del cual carece en la actualidad. Por cada lado es una torre cuadrada perfectamente con 3 plantas. En el interior tiene unas dimensiones de 7,90 metros de cada lado y una serie de elementos no decorativos sino defensivos y de observación desde las fachadas, tales que saeteras, vanos geminados, que vamos a observar matacanes, que vamos a observar más de cerca. Aquí nos encontramos también al lado de esta panera espectacular, muy bien conservada y como es la tradición aquí en la zona del occidente, con la techumbre de pizarra. Como sabéis, en Secretos de Asturias siempre nos hacemos acompañar por alguien que nos cuenta las cosas porque es conocedor o conocedora de dónde estamos. En este caso, el propietario del hotel, Manuel Santullano, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Gracias, Gracias por recibirnos en tu casa y además por, de momento, empezar a descifrar el lema de ese escudo que tenéis aquí colocado y que desvela un poquito la historia de todo esto. Sí. Nos hemos alejado un poco para verlo mejor, ¿no? De lejos, Manuel. Tú te conoces bien el lema, ¿no? De la orla, que dice ahí una leyenda, ¿no? Sí, en la orla pone el moro que preso está y en la cadena suena de Villa de Moros era. Claro, porque la historia es esta, ¿no? Cuando llega Diego Peláez, después de que Mauregato, uno de los reyes de Asturias, uno de los reyes vagos colaboracionistas, permite que los musulmanes, que los moros entren aquí y que se hagan con todas las chicas del lugar, pues pelea, reta al capitán de estos musulmanes y recupera la torre, el castillo, con lo cual lo primero que hace es anudar una cadena a un musulmán, a un moro, a un nogal que ya no existe, ¿no? El nogal yo nunca lo conocí. Se supone que siempre al lado de la torre había un nogal, pero yo desde niño que llevo viniendo por aquí, nunca vi ese nogal. Bueno, Manuel, pues vamos a lo que venimos, a lo que hemos venido, que es a conocer la torre. ¿Es así? Pues venga, vamos para allá. Vamos allá. Es una torre espléndida, medieval, bueno, los orígenes inciertos. Yo he leído que desde el siglo VIII este solar, bueno, pues había un señor que se llamaba también Pelayo, que ayudó al rey Pelayo, ¿no? con el tema de los musulmanes, etc. Luego pues, hay otros datos del siglo X, posteriores también del siglo XIV, en fin. Sea como sea, se ve que es una torre bastante rehecha, ¿no? Y que tiene sillarejos, especie de sillarejo con la típica pizarra, ¿no? Los esquistos de aquí de la zona. En las esquinas unos sillares más escuadrados, como suele pasar. Los vanos, alguno de ellos rehecho, porque esto fue reacondicionado, ¿verdad? Sí, en el 90 y algo creo que fue, hubo una obra con el anterior propietario. Sí. Que restauraron un poco los muros y consolidaron y quitaron la hiedra que tenía, que la envolvía toda. Efectivamente. Bueno, el vano de medio punto con el que vamos a entrar, un poco apuntado, por cierto, troneras, saeteras, vano bíforo y arriba del todo, no solo uno, sino que hay dos, lo que se llaman matacanes, que eso es lo que le gusta muchísimo a la gente, ¿no? Son algunas de las cosas que vemos desde aquí. Ahora vamos a entrar, en breve vamos a subir, pero antes le vamos a hacer un pequeño homenaje al padre Galo.
Pues antes de entrar en la torre, para que Manuel nos enseñe un poquito cómo es, que es una suite, un pequeño homenaje al padre Galo, que vosotros bien conocéis, bueno, y todo el mundo es un cura oblato que no pertenecía a ninguna orden, políglota, intelectual, universal, el padre Galo o Fernán Coronas, que era su nombre. Y en Faliecha, ¿no es así como se dice? Faliecha es el nombre de la lengua de Salvador Batista. A ver cómo pronuncias de bien esa TH vaqueira. Yo no la pronuncio muy bien, mi tía siempre me reñía mucho, pero es Faliecha. Por favor, léeme solo un fragmento. Pon el sol puesto un nimbo de vivos ourus, aran lledar a la torre de Vichamous. Pues aquí estamos Manuel y yo cortejando en la cortejadora. Bueno, cortejando de mentirijillas, por supuestísimo. Cortejadora, que es como esta especie de asientos que están un poco apretujados. Sí, está muy cerca. Hombre, uno se sentaría con las piernas para uno y otro para otro. Y veían desde aquí pues todo el panorama. Aquí tenéis puesto un vano bíforo con dos vanos, parte luz. Y en esa restauración que se hizo tan intensa, con tanta hiedra que hubo, ¿verdad? ¿Tú sí llegaste a verlo? Yo la vi sí, cuando yo era pequeño, la torre estaba totalmente cubierta de hiedra. O sea, prácticamente no se veían los huecos. O sea, que la gente que va aquí a disfrutar va a ver algo muy adaptado, con todas las condiciones para disfrutar de una estancia estupenda. Me llama la atención, Manuel, cómo están las saeteras, las troneras, orientadas. Bueno, los muros son anchísimos, lo estamos viendo, estamos ya en la parte alta, no todavía en la azotea, orientadas hacia el mar, ¿no? Bueno, la verdad es que hay en todos los sentidos, los hay orientados hacia el mar, en las esquinas sobre todo, en aquella esquina también hay dos, y vamos, están para defender todo alrededor, en todo el perímetro de la torre. Efectivamente, porque aquí recuerden que llegaron los vikingos, normandos, todo, como al haber mar, pues tuvieron un montón de amenazas en la costa occidental. Otra cortejadora, otra ventana o vano cortejador o cortejadora, pero ya con unas ventanas, con unos vanos de medio punto, de arco de medio punto, pues como más con pinta como de que fuera esto más, ¿no? Una vivienda o una estancia. Sí, bueno, la torre es muy militar, sí. Por eso tiene saeteras por todas las esquinas, el matacán para defender la puerta, la escalera se supone que es separada de la puerta, pero era una vivienda también, entonces tiene que tener sus ventanas para meter luz, para poder sentarse aquí a hacer alguna labor cerca de la ventana o para ver el mar, para vigilar, para todo. Está interesante saber, Manuel, ¿no? Esto te lo sabes tú de sobra, que la torre fue restaurada en el siglo X, después de que en tiempos del rey Ramiro I, que reinó solo 8 años, del año 842 al 50, los musulmanes, ¿no? En este caso, los normandos, le arrasaron la torre, la destruyeron, como digo, fue reconstruida en el siglo X y luego posteriormente tuvo otra reconstrucción en el siglo XIV, etc. Me imagino, estamos aquí arriba, habría una techumbre, ¿no? Esto no se sabe cuándo desapareció, ¿no? No se sabe cómo estaba el techo, ¿no? Habría una techumbre y en los vanos, en los que nos hemos asomado brevemente, estarían esas doncellas raptadas por los musulmanes que aparecen en vuestro escudo. Bueno, pues estamos aquí en la parte alta de esta torre, que es una suite, y desde aquí, ¿qué se ve? ¿Tú lo conoces bien? Sí, desde aquí tienes una perspectiva de todo el horizonte del mar entre los dos cabos. Sí, efectivamente. Al oeste está el Cabo de Busto, que no se ve el faro porque lo tapan aquellos árboles. Sí. Y a la derecha, el Cabo Vidio. Efectivamente. Y luego desde aquí también se puede ver, mirando hacia el sur, pues se ve el pueblo de Villa de Moros, se ve Cadavedo y bueno, y la Sierra de las Palancas. Menudo bonito que es esto, vaya suerte que tienen tus huéspedes, vuestros huéspedes aquí para disfrutar. Hoy están cortando la hierba y es un olor a heno cortado maravilloso y un día espectacular. La verdad es que aquí se está, desde luego, más cerca del cielo, ¿eh? No sé si medieval o contemporáneo, pero más cerca. Pues ya hemos llegado a nuestro final de este Secreto de Asturias, aquí en el Hotel Torre de Villa de Moros, que es una torre medieval, que es un bien de interés cultural, un BIC, que fue restaurado en los años 80 finales, en el 86, pero que Manuel Santullano, su esposa y un gran equipo de profesionales se hacen cargo de este complejo hotelero tan precioso en el siglo XXI, podemos decir, ¿no? En el año 2000. Sí, empezamos con el siglo XXI.
Ha sido un placer. El placer fue mío. Estar contigo esta mañana en este sitio tan espectacular, un privilegio. Nuestros secretos de Asturias son así. Nos vemos el martes con más. Ya veréis qué cosas os tenemos reservadas. Hasta el martes.